Había otro grupo que sostenía que nada de lo anterior podía ser el objetivo de la vida. Lo principal era orar al santo, bendito sea, y ser humildes. Buscaron para sí un guía de oraciones, el Baal Tefilá, al cual hicieron su rey. Si se examina todo esto, se podrá ver que cada uno de estos grupos se encontraba en un gran error, a excepción del último, cuyo objetivo era uno verdadero. Felices de ellos. Esto fue lo que le contó el soldado al señor de la plegaria. Este le explicó que todos aquellos que se habían unido al poderoso guerrero formaban parte del grupo de los musculosos, los que habían tomado como rey al hombre de músculos voluminosos. Cierto día un grupo de estos hombres iba detrás del grupo principal llevando una carreta de provisiones cargada de comida, bebida y demás. En general, toda la gente les temía a estos hombres corpulentos, pues eran hombres muy grandes y poderosos. Cualquiera que se los encontrase se hacía a un lado para evitarlos. Mientras viajaban se cruzaron con un guerrero, el cual no solo no se hizo a un lado cuando llegaron a donde él pasaba, a donde él estaba, sino que se lanzó hacia el centro del grupo y los dispersó en todas direcciones. Los hombres se asustaron mucho de él. El guerrero fue directamente hacia las carretas que seguían al grupo y se comió todas las provisiones. Esto era algo maravilloso para ellos. Este hombre era tan fuerte que no tenía miedo ni del campamento entero. Y más aún, se había introducido en medio mismo de ellos y les había comido todas sus provisiones. Los hombres se postraron inmediatamente frente a él y exclamaron: «¡Larga vida al rey!». Comprendieron que este poderoso guerrero era de hecho el más calificado para ser su rey, dado que, en su opinión, el objetivo principal era ser un hombre musculoso. De manera que el otro rey debió renunciar a su puesto, pues habían encontrado para gobernarlos a un poderoso guerrero con un enorme y musculoso cuerpo. Fue así que el poderoso guerrero que encontraron fue aceptado como rey del grupo, que había decidido que el principal objetivo era ser un hombre de musculatura voluminosa. El soldado terminó así su relato. Él es el poderoso guerrero con el cual estamos conquistando el mundo. Pero él dice que tiene otro motivo para querer conquistar el mundo. No es su deseo que el mundo se le someta, sino que su motivo es muy diferente. «¿Este poderoso guerrero, que es vuestro rey?», preguntó el señor de la plegaria, «¿qué clase de poder tiene?». «Había un país», le respondió, «que no quiso rendírsele. El poderoso guerrero tomó entonces la espada que tiene 3 poderes. Al levantarla, todos los oficiales enemigos huyeron. Y le describió entonces los 3 poderes de la espada del poderoso guerrero tal como antes explicara». El señor de la plegaria escuchó esto y comprendió que este era el verdadero poderoso guerrero que había estado con su rey. El señor de la plegaria le preguntó entonces si era posible que él se reuniese con su rey, el guerrero. Le respondieron que debían consultarlo con él y pedirle una audiencia. Al consultarlo, éste aceptó recibirlo. Cuando el señor de la plegaria estuvo frente al poderoso guerrero, ambos se reconocieron de inmediato. Ambos estaban muy felices de volver a unirse, pero su alegría, sin embargo, estaba mezclada con lágrimas. Lloraron al recordar al rey y a sus hombres, de manera que ambos se alegraron y lloraron. El señor de la plegaria y el guerrero conversaron entonces sobre cómo habían llegado hasta allí. El guerrero le contó al señor de la plegaria que al retornar del lugar donde había ido a renovar sus poderes, no encontró allí ni al rey ni a ninguno de sus hombres, los que se habían dispersado a causa del gran huracán. Pero a lo largo de sus viajes hubo de pasar junto al rey y a todos sus hombres, aunque de hecho no había podido encontrar a ninguno de ellos.
De todas maneras se había dado cuenta que esos eran los lugares de cada uno de los hombres del rey. Así, al pasar junto a cierto lugar, se había dado cuenta que allí estaba el rey, pero no había podido encontrarlo. Pasando junto a otro lugar, comprendió que la reina había estado allí, pero no la pudo encontrar. De manera similar, pasó junto a los lugares de todos los hombres del rey. Sin embargo, terminó diciéndole al señor de la plegaria, nunca pasé junto a tu lugar. El señor de la plegaria le respondió al poderoso guerrero, yo también pasé por todos los lugares y también por el tuyo. Pasé por cierto lugar y vi la corona, Keter, del rey. Comprendí que de hecho el rey estaba allí, pero no tuve manera de buscarlo ni de encontrarlo. Fui más allá y pasé por un mar de sangre. Comprendí que estaba hecho de lágrimas de la reina, quien lloró por todo lo sucedido. De seguro que la reina estaba allí, pero me fue imposible buscarla ni encontrarla. También pasé por un mar de leche. Comprendí que ese mar era producto de la leche de la hija de la reina, cuyo hijo se había perdido. Ella estaba turgente por su abundancia de leche y esto produjo el mar de leche. Con seguridad que la hija de la reina estaba allí, pero no era posible encontrarla. Viajé más lejos aún y vi caídos en el suelo algunos de los dorados cabellos del niño, pero no tomé ninguno de ellos. Supe con certeza que el niño estaba allí, pero no me fue posible buscarlo ni encontrarlo. Más lejos viajé y pasé por un mar de vino. Supe con certeza que este mar estaba hecho de las palabras del poeta, quien consolaba al rey y a la reina, y que más tarde consoló a la hija de la reina. Estas palabras produjeron el mar de vino, tal como está escrito. La bóveda de tu boca es como el mejor vino. Cantar de los Cantares 7:10. Pero no pude encontrar al poeta. Seguí viajando y vi una piedra erguida en la cual estaba grabada la mano del rey, con todas sus líneas. Comprendí que el sabio del rey estaba allí y que había grabado para sí en esa piedra la imagen de la mano. Pero no me fue posible encontrarle. Más lejos viajé y vi ordenadas sobre una montaña mesas de oro y credenciales y otros tesoros del rey. Comprendí que el tesorero del rey estaba allí, pero tampoco me fue posible encontrarlo. El guerrero le contestó, también yo pasé por todos esos lugares, tomé algunos de los dorados cabellos del infante, 7 cabellos, cada uno de los cuales tiene un color diferente, siéndome todos ellos muy queridos y muy preciados. Me quedé en mi lugar alimentándome con hierbas lo más posible. Finalmente, cuando no tuve nada más para comer, seguí el camino. Pero al dejar mi lugar, olvidé mi arco. Yo vi el arco, replicó el señor de la plegaria, y yo sabía que era tu arco, pero no podía encontrarte a ti. El poderoso guerrero le contó al señor de la plegaria lo que le había sucedido luego que se fuera de allí. Viajé continuamente hasta encontrarme con el contingente de los hombres musculosos. Me sentía terriblemente hambriento y al entrar en su campamento tuve que comer algo, pero tan pronto como llegué me hicieron su rey. Ahora estoy conquistando el mundo, de esta manera espero poder encontrar al rey y a sus hombres. El señor de la plegaria discutió con el guerrero respecto de qué podía hacerse con la gente de la tierra que había caído en el deseo del dinero, quienes ya habían llegado al punto de hacer dioses de sus ciudadanos más ricos. Le contó respecto a todas sus tontas creencias. El guerrero le dijo al señor de la plegaria que había escuchado al rey cuando decía que siempre era posible rescatar a una persona si caía atrapada por algún deseo. Pero si alguien caía atrapado en el deseo por la riqueza, era entonces totalmente imposible extraerlo de ahí. De manera que nada podía hacerse por esta gente. Era totalmente imposible sustraerlos a su error. Pero también había escuchado decir al rey que el único remedio para ello era la senda hacia la espada de la cual él había recibido su poder. Mediante este camino era posible lograr que una persona saliera del deseo por las riquezas, aunque hubiera caído en ello y se hallase sumergida allí.
El guerrero y el señor de la plegaria se sentaron juntos durante un tiempo, y este último logró que el poderoso guerrero concediese la tregua que los ciudadanos de la tierra de la riqueza le habían rogado al señor de la plegaria que les consiguiese, dejando tranquila a esta gente durante un tiempo. Ambos establecieron entonces un código de reconocimiento entre ellos, y el señor de la plegaria siguió su camino. En su viaje, el señor de la plegaria se encontró con un grupo de personas que caminaban y oraban y que llevaban libros de plegarias. Sintió temor de ellos, y ellos también se asustaron de él. Se detuvo y oró. También ellos oraron. Les preguntó entonces: ¿quiénes son ustedes? Le respondieron: en el momento del gran huracán, toda la gente del mundo se dividió en diferentes grupos, cada una con su propia ideología. Estos eran los diferentes grupos mencionados anteriormente. Nosotros elegimos orar constantemente al santo bendito sea, encontramos un guía de plegaria y lo hicimos nuestro rey. Esto fue algo muy bueno a los ojos del señor de la plegaria, pues era lo que él también deseaba. Comenzó a hablarles y les reveló la forma como él oraba, al igual que sus obras e ideas. Cuando estos hombres escucharon sus palabras, sus ojos se abrieron y comprendieron la grandeza del señor de la plegaria. Su rey abdicó e inmediatamente hicieron del señor de la plegaria su nuevo rey, pues habían comprendido que era una gran persona. El señor de la plegaria les enseñó y los iluminó, haciendo de ellos muy grandes santos, tzadikim. Ya antes habían sido personas rectas, dado que solo se dedicaban a la plegaria, pero el señor de la plegaria los iluminó de manera que llegaron a ser santos muy grandes. El señor de la plegaria le envió una nota al poderoso guerrero, informándole sobre cómo había descubierto este grupo y cómo había llegado a ser su rey. Mientras tanto, la gente de la tierra de la riqueza se volcó más aún hacia sus prácticas y modos de adoración. La fecha límite impuesta por el poderoso guerrero se estaba acercando cada vez más y se sentían extremadamente asustados. Adoraban a sus dioses cumpliendo con sus servicios, ofreciendo sacrificios, incienso y plegarias. Acordaron entre ellos que no tenían otra opción más que continuar con su plan original y enviar emisarios a la tierra de la riqueza extraordinaria, al lugar donde todos sus habitantes eran vistos como dioses. Y dado que todos ellos eran dioses, seguramente podrían ayudarlos, de manera que enviaron emisarios a esa tierra. Estos emisarios equivocaron la ruta y se extraviaron. Encontraron entonces a un extranjero que caminaba con un bastón. Ese bastón valía más que todas las riquezas de sus dioses. Tenía unas piedras preciosas más valiosas que toda la riqueza de sus dioses, tantos los de su país como los del país hacia donde estaban viajando. Ese bastón era más precioso que toda la riqueza de ellos. El extranjero usaba también un sombrero, capulish, cubierto de piedras preciosas de un valor incalculable. Los emisarios cayeron inmediatamente delante de él, inclinándose y prosternándose. Este extranjero poseía una riqueza tan grande que en su opinión podría ser el dios de todos sus dioses. De hecho, el extranjero que encontraron era el tesorero del rey, Memuneh Shel HaMelech, el señor de la plegaria. De hecho, el extranjero que encontraron era el tesorero del rey, Memuneh Shel HaMelech, del señor de la plegaria. ¿Encuentran esto sorprendente?, les dijo el extranjero. Vengan conmigo, yo les mostraré la verdadera riqueza. Los llevó a la montaña donde había dejado el tesoro del rey y se lo mostró a los emisarios. Inmediatamente cayeron sobre sus rostros, inclinándose y posternándose. De acuerdo a sus creencias, este era el dios por sobre todos los dioses. Esta era su falsa creencia en el dinero y en la riqueza, tal como tratamos anteriormente. Sin embargo, no le ofrecieron ningún sacrificio, aunque lo consideraban como el dios de los dioses, y se hubieran sacrificado a sí mismos delante de él. Estos emisarios habían sido advertidos cuando partieron que no debían ofrecer sacrificio alguno.
La preocupación consistía en el temor de que si ofrecían sacrificios durante el viaje, ninguno de ellos sobreviviría, pues era posible que encontrasen algún tesoro en el camino, pues uno de ellos podría ir a evacuar el vientre y encontrar allí un tesoro y sería entonces considerado un dios. Los demás comenzarían a sacrificarse a ello y ninguno lograría sobrevivir. Por lo tanto, aquellos que los enviaron les prohibieron ofrecer sacrificios en todo el viaje. Es por esto que los emisarios no ofrecieron sacrificios al tesorero. Sin embargo, debido a su tremenda riqueza, era obvio para ellos que él era el dios de los dioses. Los emisarios decidieron entonces que no era ya necesario llegar hasta los dioses, es decir, a la tierra de la extraordinaria riqueza donde creían que todos eran dioses. De seguro que este extranjero podía ayudarlos, dado que él era el dios más grande, de acuerdo con su distorsionada creencia. Después de todo, él tenía más riquezas que todos ellos. Le pidieron entonces que los acompañase de retorno a su tierra. Él aceptó y fue con ellos. Al llegar a casa, los ciudadanos se alegraron mucho de haber encontrado semejante Dios. Estaban seguros que les traería una gran salvación, dado que, con semejante riqueza, era obvio que él era el Dios más poderoso. El tesorero del rey, a quien la gente tomó por un dios, emitió órdenes para que, antes de hacer ciertas reformas en el país, dejaran de ofrecer sacrificios. De hecho, el tesorero era una persona extremadamente recta, dado que era uno de los hombres del rey, quienes eran todos grandes santos. Detestaba todas las costumbres tontas y malsanas de esa tierra, pero no era capaz de hacerles cambiar sus malos caminos. Pero lo menos que podía hacer en ese momento era impedir que continuasen con los sacrificios. Los habitantes comenzaron a preguntarle sobre el poderoso guerrero que los estaba amenazando. El tesorero les respondió también: ¿Es posible que este sea el poderoso guerrero que yo conozco? El tesorero salió para encontrar al poderoso guerrero. Les preguntó a los soldados del guerrero si era posible una entrevista con él. Le contestaron que se lo informarían y al consultarlo el poderoso guerrero dio su permiso. Cuando el tesorero llegó frente al poderoso guerrero, ambos se reconocieron y hubo una gran alegría y llanto. El poderoso guerrero le dijo al tesorero: también he visto al santo señor de la plegaria, y él se ha vuelto un rey. El tesorero le contó al poderoso guerrero que él también había pasado por los lugares del rey y de toda su gente, pero que no había pasado por el lugar del señor de la plegaria ni por el del poderoso guerrero. No había pasado cerca de ninguno de estos lugares. El tesorero y el poderoso guerrero trataron entonces el tema de la tierra de la riqueza y de cómo habían llegado sus habitantes a confundirse tanto, llegando a creer en semejante tontería. El poderoso guerrero le contestó al tesorero lo mismo que le había contestado al señor de la plegaria, contando que el rey había dicho que si la persona se hundía de esa manera en el deseo de riquezas, era imposible sacarla de allí, excepto mediante el camino de la espada, de donde él tomaba su poder para la batalla. Esa era la única manera de sacar a la gente de allí. El poderoso guerrero volvió entonces a ampliar la tregua. El tesorero habló con él pidiéndole que extendiera esa tregua, y el poderoso guerrero así lo hizo. El tesorero y el poderoso guerrero establecieron entonces un código de reconocimiento entre ellos. El tesorero dejó al guerrero y volvió a la tierra de la riqueza. Una vez allí, el tesorero recriminó a sus habitantes por el mal camino que estaban llevando, diciéndoles que estaban en un error y totalmente confundidos en su deseo de riquezas. Pero ello no sirvió de nada. Ya estaban demasiado sumergidos en su error. Sin embargo, y dado que ambos, el señor de la plegaria y el tesorero, los habían estado amonestando durante tanto tiempo, todos ellos quedaron perplejos. Aunque aún mantenían fuertemente sus creencias y no querían apartarse de su error, ahora decían: si esto es verdad, líbranos tú, por favor, de nuestras erradas creencias.
Cada vez que eran amonestados respondían: si es como ustedes dicen y nuestro error es tan grande, hagan algo para cambiar nuestras creencias. El tesorero les aconsejaba y les decía que él conocía la fuente del poder del poderoso guerrero y el lugar de donde recibía su poder para hacer la guerra. Les contó sobre la espada de la cual obtenía el guerrero su poder de victoria, concluyendo: vayamos juntos entonces, ustedes y yo, al lugar de la espada, y así obtendremos un poder contra él. La intención del tesorero era llevarlos allí y librarlos de sus erradas creencias. Él sabía que el camino hacia la espada era el único remedio contra el deseo de riquezas. Los ciudadanos de la tierra de la riqueza aceptaron su consejo y decidieron ir con él al lugar de la espada. De manera que hacia allí partieron el tesorero, junto con las más grandes personalidades del país, aquellos que ya eran considerados como dioses. Estos dioses viajaban engalanados de oro, plata, joyas preciosas, algo que era esencial para ellos. El tesorero le hizo saber al poderoso guerrero que estaba llevando a la gente hacia el lugar de la espada y que era su intención que en el camino pudiesen encontrar al rey y a sus hombres. Yo iré contigo, declaró el poderoso guerrero. El guerrero decidió disfrazarse para que la gente que lo acompañaba al tesorero no lo reconociese como guerrero. De manera que se disfrazó y acompañó al tesorero. Decidieron entonces informar al señor de la plegaria, quien también les dijo que los acompañaría. Este partió con ellos, instruyendo a sus hombres para que orasen al santo bendito sea, pidiendo que su misión fuese exitosa y fueran dignos de encontrar al rey y a sus hombres. Esta había sido siempre la súplica del señor de la plegaria, e instruyó a sus hombres para orar por ello, componiendo él mismo las plegarias apropiadas. Pero ahora, que estaba partiendo con el tesorero y el guerrero, les indicó que debían orar más aún, en todo momento, suplicando para que pudiesen ser dignos de encontrar al rey. Cuando el señor de la plegaria se unió al tesorero y al guerrero, hubo una gran alegría y llanto. Los tres, el tesorero, el poderoso guerrero y el señor de la plegaria, viajaron entonces con las personas más adineradas de la tierra, aquellas que eran consideradas como dioses. Continuaron su viaje hasta llegar a una tierra rodeada de guardias. Preguntaron a esos guardias sobre los asuntos de esa tierra y por la identidad de su rey. Los guardias respondieron que cuando el gran huracán había dividido a la raza humana en diferentes grupos, la gente de su tierra había llegado a la conclusión que lo más importante en la vida era la sabiduría. Originalmente aceptaron como rey a un gran sabio, pero recientemente habían descubierto un gran hombre sabio, quien tenía una extraordinaria inteligencia. Su rey abdicó al trono y ellos habían aceptado entonces a ese hombre sabio como su nuevo rey. Para ellos, el principal objetivo en la vida era la sabiduría, y dado que habían encontrado un hombre sabio tan extraordinario, inmediatamente lo aceptaron como rey. Los tres, el tesorero, el poderoso guerrero y el señor de la plegaria, dijeron: parece que este es nuestro hombre sabio. Era posible que este fuese el hombre sabio de su rey. Preguntaron si era posible encontrarse con él. Los guardias respondieron que debían consultarlo y obtener su permiso. Consultado el hombre sabio, éste les concedió la audiencia. Los tres fueron a encontrarse con el hombre sabio, rey de esa tierra, y de inmediato se reconocieron. Este sabio era, de hecho, el hombre sabio de su rey. Hubo entonces mucha alegría y mucho llanto. Lloraban pues no sabían cómo harían para encontrar al rey y a los otros hombres. Le preguntaron al hombre sabio si él sabía dónde estaba la mano del rey. Les respondió que él la tenía. Sin embargo, desde el momento en que habían sido dispersados por el gran huracán y el rey había sido ocultado, no había vuelto a consultar la mano, dado que solo debía ser usada por el rey. Pero él había grabado en una piedra la imagen de la mano, de manera que hasta cierto punto él era capaz de utilizarla para sus propias búsquedas, pero en absoluto miraría en la mano misma. Hablaron entonces con el hombre sabio y le preguntaron cómo había hecho para llegar a esa tierra.
Les contó que luego del gran huracán había decidido salir a viajar solo y que en sus viajes había pasado junto a los lugares de todo el grupo del rey, excepto por los lugares de ellos tres, el señor de la plegaria, del poderoso guerrero y del tesorero. Finalmente los habitantes de esa tierra lo encontraron y lo hicieron su rey. Ahora debía guiarlos de acuerdo al camino de ellos, que era el camino de la sabiduría, hasta que luego de mucho tiempo pudiera traerlos de regreso a la verdad. Los tres le hablaron entonces respecto a la gente de la tierra que se había confundido y errado con la adoración de la riqueza. Le dijeron, si todos nosotros hubiéramos sido dispersados y separados solo para ser capaces de hacer que esa tierra sea buena otra vez, hubiera sido suficiente, dado que se han vuelto tan tontos y se han hundido tanto en su error. De hecho, todas las facciones estaban equivocadas y confundidas y necesitadas de ser traídas al verdadero objetivo. Esto era verdad incluso para el grupo que había elegido la sabiduría como meta. Incluso ese grupo no había alcanzado el verdadero objetivo y también necesitaba rectificación y arrepentimiento, dado que habían elegido para ellos la sabiduría mundana y la herejía. Sin embargo, todos los demás grupos eran relativamente fáciles de rectificar en sus errores. Pero el grupo de los adoradores del dinero estaba tan inmerso en ello que era virtualmente imposible sacarlos de allí. El hombre sabio les contó que también él había escuchado decir al rey que era posible extraer a una persona de cualquier deseo excepto del deseo de la riqueza. Si alguien caía en ese deseo, solo podía ser sacado de allí mediante la senda hacia la espada. El hombre sabio quiso acompañarlos de manera que los cuatro viajaron juntos. También los dioses tontos fueron con ellos. Juntos viajaron hasta llegar a otra tierra. También allí les preguntaron sobre el país y la identidad de su rey. La gente les contestó: desde el gran huracán, la gente de este país llegó a la conclusión de que el principal objetivo en la vida era el habla, de manera que habían elegido como rey a un experto hablador. Finalmente encontraron un experto en el lenguaje y en la poesía, el cual era un extraordinario orador, y lo hicieron su rey. Dado que este hombre era un orador tan extraordinario, el rey anterior debió abdicar ante él. Este es nuestro poeta, comentaron los cuatro. Comprendieron que este era el poeta de su rey y preguntaron si era posible tener una entrevista con él. La gente les dijo que debían informarle y obtener su permiso. Cuando lo hicieron, el poeta les concedió la audiencia. Los cuatro fueron a entrevistarse con el rey de esa tierra y comprobaron que efectivamente era el poeta del rey. Todos se reconocieron y hubo gran alegría y llanto entre ellos. El poeta se les unió y siguieron viaje, con la esperanza de encontrar a los otros hombres del rey. Vieron que el santo, bendito sea, les había otorgado éxito hasta ese momento y que ya habían podido encontrar a algunos de sus compañeros. Comprendieron que todo esto se debía al mérito del santo señor de la plegaria, quien siempre estaba orando para ello. Fue mediante sus plegarias que llegaron a ser dignos de encontrar a los demás. Siguieron juntos entonces, con la esperanza de merecer encontrar al resto. Arribaron entonces a un país y preguntaron por esa tierra y por la identidad de su rey. Les contestaron que ese era el grupo que había elegido como objetivo la alegría y la bebida. Su rey había sido un borracho que siempre estaba contento, pero habían encontrado un hombre sentado en un mar de vino. Eso era, en su opinión, algo muy bueno, dado que ese hombre debía ser un extraordinario bebedor, de manera que lo aceptaron como su nuevo rey. Pidieron entrevistarse con él y se les otorgó una audiencia. Los 5 compañeros fueron a ver al rey y descubrieron que era el amigo fiel del rey. Estaba sentado en un mar de vino formado por las palabras de consuelo dichas por el poeta. Los habitantes del país lo habían visto en ese mar de vino y pensaron que era un bebedor nada común, de manera que lo hicieron su rey. Todos se reconocieron y hubo mucha alegría y llanto. El amigo fiel se unió al grupo y continuaron su viaje.
Llegaron así a otro país y les preguntaron a los guardias: ¿quién es vuestro rey? Los guardias le respondieron que su gobernante era una hermosa mujer. Ella había llevado a la gente más cerca de su objetivo, pues su meta era poblar el mundo. Al comienzo habían elegido como reina a una mujer hermosa, pero más tarde encontraron una mujer mucho más bella y extraordinariamente hermosa, y a ella la nombraron reina. Los compañeros comprendieron que ella debería ser la hija de la reina, de manera que pidieron encontrarse con ella y la audiencia les fue concedida. Cuando llegaron frente a la reina, comprobaron que ella era efectivamente la hija de la reina. Su alegría fue indescriptible. ¿Cómo llegaste aquí?, le preguntaron. Ella les contó que cuando el huracán arrancó a su precioso niño de la cuna, ella había salido corriendo despavorida tras él, pero que no había podido encontrarlo. Sus pechos se llenaron de leche y ello formó el mar de leche. Fue entonces que la gente de esa tierra la había encontrado y aceptado como su gobernante. Gran alegría hubo en esa reunión, pero mucho llanto también debido a la pérdida del precioso niño y porque tampoco sabían nada sobre el paradero del padre y de la madre. Pero, por el momento, había llegado el poderoso guerrero, esposo de esta reina, de modo que esa tierra ya tenía un rey. La hija de la reina, que era la gobernante de esa tierra, le pidió al señor de la plegaria que limpiase ese país de la lujuria. Dado que su principal objetivo incluía a mujeres hermosas, todos ellos se hallaban inmersos en el deseo sexual. De manera que ella le pidió al señor de la plegaria que los limpiase, al menos temporariamente, para que no aumentase más su lujuria, pues era una cuestión de fe para ellos la idea de que ese era el objetivo de la existencia. Cada uno de los grupos había elegido un rasgo negativo como objetivo y cada uno de ellos consideraba ese rasgo como un artículo de fe, de modo que se hallaban muy sumergidos en ello. La reina le pidió entonces al señor de la plegaria que los limpiase, un poco al menos, de ese rasgo negativo. Luego de esto todos salieron a buscar al rey y a los demás. Finalmente llegaron a un país donde preguntaron: ¿quién es vuestro rey? La gente les contestó que su rey era un niño. Esta era la facción que había elegido como rey a una persona que poseía abundancia de alimentos y que no comía lo que otra gente comía. Habían aceptado como rey a un hombre rico, pero más tarde descubrieron a alguien sentado en un mar de leche, cosa que fue muy buena a sus ojos. Esta persona había estado alimentándose con leche durante toda su vida, de manera que no vivía con el alimento del resto del mundo. De manera que lo aceptaron como rey y lo llamaron el niño, dado que se alimentaba de leche como un niño de 1 año de edad. Comprendieron que este era el niño perdido y solicitaron un encuentro con él. Fue consultado y otorgó la audiencia. Al encontrarse, todos se reconocieron. El niño que había llegado a ser rey los reconoció también, aun cuando había sido solo un pequeño infante al momento de ser separado de ellos. Aún así, desde su nacimiento tuvo una gran inteligencia, habiendo nacido con un intelecto totalmente desarrollado, de manera que fue capaz de reconocerlos. Por supuesto que ellos lo reconocieron a él y hubo una extraordinaria alegría, pero aún lloraban, dado que todavía no sabían nada del rey ni de la reina. ¿Cómo llegaste hasta aquí?, le preguntaron. Les respondió que el gran huracán lo había arrastrado y llevado a algún lugar. Allí se había mantenido con lo que pudo encontrar, de la manera que fuese. Finalmente llegó a un mar de leche y comprendió que esa leche provenía indudablemente de su madre. Ella había estado repleta de esa leche y había generado ese mar. Estuvo sentado en ese mar de leche y allí se quedó, alimentándose de ella hasta que la gente de ese país lo había tomado como rey. El niño se unió al grupo y continuaron viajando hasta llegar a otras tierras. Cuando preguntaron: ¿quién es vuestro rey?, la gente le respondió que ellos habían elegido el asesinato como objetivo y que habían puesto a un asesino como rey, pero que luego habían encontrado una mujer sentada en un mar de sangre y que la habían aceptado como reina.
Dado que ella estaba sentada en un mar de sangre, era evidente que debía ser una feroz asesina. Pidieron entonces una entrevista con ella, cosa que les fue otorgada. Cuando se encontraron, vieron que ella era la reina. Ella estaba llorando constantemente y de sus lágrimas se había formado el mar de sangre. Cuando se reconocieron, hubo una gran alegría, pero aún lloraban, pues nada sabían del rey. Siguieron más adelante y llegaron a otro país. Preguntaron: ¿quién es vuestro rey? Y la gente les respondió que ellos habían elegido como rey un hombre honorable, pues el honor era el principal objetivo. Habían encontrado entonces a un anciano con una corona en su cabeza sentado en el campo. Tal hombre parecía muy honorable y fue bueno a sus ojos, dado que llevaba su corona, incluso en el campo, de manera que lo aceptaron como rey. Los compañeros comprendieron que este era con certeza su rey. Preguntaron si era posible entrevistarse con él y se les concedió una audiencia. Cuando entraron, reconocieron que efectivamente era su rey. La alegría que experimentaron fue algo imposible de imaginar. Los hombres ricos de la tierra de la riqueza que viajaban con ellos, aquellos que eran dioses en su tierra, no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo, ni de la causa de semejante alegría. Ahora se había reunido toda la santa congregación. Enviaron al Señor de la plegaria a todas las tierras que habían elegido rasgos negativos como objetivo de sus vidas, para que los rectificase y purificase e hiciese que se volvieran de su locura. Cada tierra tenía su propia locura y error, pero el Señor de la plegaria tenía el poder de acercarse a ellos y hacer que se arrepintiesen. Tenía el poder y el permiso otorgado por todos los reyes de esas tierras, dado que sus reyes eran todos miembros de la Santa Congregación del Rey. El rey había vuelto a ser restituido y había agrupado a todos sus hombres, los cuales eran reyes de todas las facciones. El Señor de la plegaria partió con las autorizaciones para depurar sus tierras y llevarlos al arrepentimiento. El poderoso guerrero habló con el rey respecto a la gente de la tierra que había caído en la adoración de la riqueza. El guerrero le dijo al rey: he escuchado de usted que la única manera de librar a aquellos que se encuentran inmersos en la adoración del deseo de riquezas es mediante el sendero que yo tengo hacia la espada. Es verdad, le contestó el rey, y le contó entonces al poderoso guerrero que del camino hacia la espada se desprendía un sendero, y que ese sendero era el que llevaba hacia la montaña de fuego, sobre la cual se encuentra sentado un león. Cuando el león desea comer, ataca a los rebaños tomando las ovejas y el ganado y devorándolos. Los pastores conocen esto y cuidan muy bien a sus ovejas, pero el león no le presta atención alguna a todo ello. Cuando tiene hambre, ataca a los rebaños, y aunque los pastores lo golpean y le gritan, él no les presta ninguna atención. Toma la oveja y la vaca que desea, ruge y se las devora. La montaña de fuego es totalmente invisible. Existe otro sendero que sale del costado y que lleva a una cocina. En esa cocina hay toda clase de comida, pero no hay fuego. El alimento es cocinado por la montaña de fuego, y aunque la montaña de fuego se encuentra muy lejos, existen canales y tuberías desde la montaña de fuego hasta la cocina, y mediante estos se cocina el alimento. También la cocina es invisible. Sin embargo, hay una señal que indica dónde ella se encuentra. Los pájaros la sobrevuelan y uno puede saber mediante ellos dónde está la cocina. Mediante su aleteo, esos pájaros hacen que el fuego arda con más fuerza o lo aplacan para que no queme más de lo necesario. De manera que hacen que el fuego arda tal como lo requiere el alimento. Una clase de comida puede necesitar de determinado calor, mientras que otra puede requerir de uno distinto. Todo de acuerdo con el alimento. Ellos hacen que el fuego arda de acuerdo a la necesidad. Todo esto fue lo que el rey le contó al poderoso guerrero. Y agregó: entonces, respecto de los dioses de la tierra de la riqueza, que habían llegado acompañando a los demás, debes llevarlos de la siguiente manera. Primero, llévalos hacia la cocina, con el viento frente a ellos, de manera que les pueda llegar la fragancia de los alimentos. Luego, cuando les des esa comida, ellos mismos van a repudiarla
van a repudiar el deseo de riquezas. El poderoso guerrero hizo lo que se les ordenó. Tomó a los líderes de la tierra de la riqueza, quienes eran dioses en su país. Estos dioses estaban allí, pues habían acompañado al tesorero. Al dejar sus tierras junto con el tesorero, los ciudadanos los autorizaron para hacer lo necesario, de manera que la gente de ese país haría lo que los emisarios hiciesen. Estos emisarios eran las personas más importantes de su tierra y eran también dioses, de manera que ninguno rechazaría lo que hicieran, fuera lo que fuese. El poderoso guerrero tomó a esos hombres considerados como dioses en su tierra debido a sus riquezas y los condujo por su sendero. Cuando llegaron cerca de la cocina, los llevó para que recibiesen el viento de frente, de manera que la fragancia de los alimentos entrara en sus narices. Ellos comenzaron entonces a rogarle que les diese algunas de esas deliciosas comidas. Fue entonces que los condujo lejos del viento, de espaldas a él. En ese momento comenzaron a gritar diciendo que allí había un olor insoportable. Nuevamente los trajo al sendero del viento y volvieron a sentir la deliciosa fragancia de las comidas, pidiéndole nuevamente que les hiciese probar alguna de ellas. Y otra vez los llevó lejos del viento y volvieron a gritar diciendo que había un asqueroso hedor. ¿No ven acaso que aquí no hay nada que tenga mal olor?, exclamó el poderoso guerrero. El mal olor proviene de ustedes. Aquí no hay nada que tenga mal olor. Fue entonces que le dio algo de comer. Tan pronto como comieron, comenzaron a arrojar y a deshacerse de todo su oro y plata. Cada uno de ellos se metió entonces en un pozo. Cada uno se enterró en un agujero debido a su extrema vergüenza. Como resultado de haber probado la comida, el dinero les comenzó a oler como excremento. Se arañaban sus rostros y se enterraban sin poder levantar sus cabezas. Cada uno se sentía avergonzado del otro. En ese lugar la riqueza constituye la mayor vergüenza. Si alguien quiere insultar a otra persona, dice que el otro tiene dinero. El dinero es tan vergonzante que cuanto más dinero posee una persona, más grande su vergüenza. Y era debido a su gran vergüenza que se enterraban. No podían soportar enfrentarse con sus amigos y mucho menos aún con el poderoso guerrero. Todo aquel que tenía un gulden o un groschen se deshacía inmediatamente de él y lo arrojaba lejos de sí tan rápido como podía. El poderoso guerrero los sacó entonces de sus agujeros y tumbas y les dijo: vengan conmigo, vengan conmigo. Ya no deben temerle más al poderoso guerrero, yo soy el poderoso guerrero. Le pidieron entonces al poderoso guerrero que les diese algo de esa comida para llevarla de regreso a su tierra. Ellos mismos rechazaban ahora la riqueza y querían que también la gente de su tierra abandonara el deseo de las riquezas. Les dio la comida y la llevaron de retorno a su tierra. Tan pronto como la gente comió de ella, comenzaron a arrojar su oro y su plata y con una gran vergüenza se escondían en agujeros de basura. Mejilot. Los más ricos de entre ellos, aquellos que eran sus dioses, eran los que más avergonzados se sentían. Sus inferiores, aquellos considerados bestias, también estaban avergonzados por haberse sentido inferiores debido a su falta de riqueza. Ahora se había revelado que la riqueza era la cosa de la que más avergonzados debían estar. Esto se debía a que los alimentos tenían el especial poder de hacer que aquel que los comiera se sintiese totalmente asqueado del dinero, teniendo para él el olor a excremento y basura. Arrojaron lejos entonces a sus dioses de plata y a sus dioses de oro. El poderoso guerrero mandó llamar entonces al Señor de la plegaria, quien les dio un medio de arrepentimiento y rectificación y así los purificó. El rey gobernó sobre el mundo entero. Todo el mundo retornó al santo bendito sea y solo se ocupó de Torá, plegaria, arrepentimiento y buenas acciones. Amén, que así sea su voluntad, bendito sea el santo por siempre. Amén y amén. Hasta aquí los cuentos del Rabbi Nachman, el cuento El Señor de la Plegaria. A continuación hay una serie de notas agregado por Rabbi Natán en la edición original.
Las escrituras afirman que el santo, bendito sea, posee un horno, Tanur, en un lugar y el fuego en otro, lejos del horno. Como está escrito, la palabra de Dios cuyo fuego se encuentra en Sión y cuyo horno está en Jerusalén. Isaías 31:9. Es necesario consultar este capítulo, pues se relaciona con el concepto de esta historia. Está escrito: «Ay de aquellos que bajan a Egipto por ayuda y en caballos se apoyan». Isaías 31:1. Los egipcios son humanos y no dioses, y sus caballos son carne y no espíritu. Isaías 31:3. Esto hace referencia al país en el cual confiaba la tierra de la riqueza para su salvación. Suponían que todos sus habitantes eran dioses y que sus caballos eran ángeles, tal como vemos en la historia. Es por esto que el versículo concluye: los egipcios son humanos y no dioses, y sus caballos son carne. Comprende esto. Dios extenderá su mano y aquel que ayuda tropezará. Y el ayudado caerá y juntos perecerán. Isaías 31:3. Esto se relaciona con la mano del cuento. En esa mano, el Señor de la plegaria vio que ambos serían destruidos, tanto el que ayuda como el que busca ayuda, tal como se menciona en la historia. El león ruge sobre su presa, aun cuando muchos pastores son llamados contra él. Isaías 31:4. Como vuelan los pájaros, Isaías 31:5. Esto se relaciona con el león y los pájaros del cuento. Mira bien en la historia y lo comprenderás. En ese día arrojará todo hombre sus dioses de plata y sus dioses de oro. Isaías 31:7. Asiria caerá por la espada, mas no de hombre, y ella huirá de la espada, y su roca pasará aterrorizada. Isaías 31:8 y 9. Esto se relaciona con los tres poderes de la espada del cuento. Las expresiones caerá y huirá denotan esos poderes. Su roca pasará aterrorizada denota el debilitamiento donde uno pierde su fuerza y poder. La expresión roca denota fuerza. Este es el tercer poder de la espada. Observa cuidadosamente y comprenderás. La sección concluye entonces: la palabra de Dios cuyo fuego se encuentra en Sión y cuyo horno está en Jerusalén. Isaías 31:9. Este es el horno y el fuego de la historia. Si miras, observas y comprendes, encontrarás que este capítulo explica toda la historia. Todas estas son las palabras del Rebbe de bendita memoria. El Rebbe de bendita memoria dijo explícitamente que toda la historia desde el principio al fin se encuentra aludida en este capítulo, Isaías 31. Dijo que toda la historia puede encontrarse en otros versículos, pero que la historia principal deriva del capítulo arriba mencionado. Pero sin embargo, nadie sabe cómo es esto en verdad, excepto allí donde él lo revelara de manera explícita. También hay otros conceptos en la historia que se encuentran aludidos a este capítulo, pero no hemos sido dignos de comprenderlos. Sin embargo, él afirmó de manera explícita que toda la historia se encuentra allí aludida. Muchos conceptos de la historia se encuentran aludidos en versículos tales como: entonces profanarás tus imágenes talladas, cubiertas con láminas de plata, y tus imágenes fundidas revestidas de oro, las rechazarás como cosa asquerosa. Isaías 30:22. Y como está escrito, en ese día cada persona arrojará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, para meterse en las hendiduras de las rocas y en los hoyos de la tierra. Isaías 2:20 y 21. Es decir, que arrojarán el deseo del dinero, el cual es literalmente una idolatría. Se esconderán en hoyos, tal como se mencionó más arriba, pues el dinero hiede literalmente como excremento. De manera que está escrito: la desecharás como cosa asquerosa, afuera les dirás. Isaías 30:22. Uno puede encontrar todas las palabras de la historia en los versículos. El orden del rey y de sus hombres mencionados más arriba es el siguiente: el señor de la plegaria y el guerrero, el tesorero y el hombre sabio, el poeta y el amigo fiel, la hija de la reina y su hijo, el rey y la reina. Este es su orden. Este es el concepto del mundo de la rectificación, Olam Hatikum. Ellos son 10 cosas y no están dispuestos en orden, es decir, que no están dispuestos los 10 arriba mencionados, de acuerdo al orden descrito en los libros de Kabbalah.
Sin embargo, hay un significado oculto en todo esto. Los textos sagrados enseñan también que cuando el influjo, yetha, de un atributo pasa a través de un segundo atributo y el primer influjo permanece allí, el segundo atributo toma a veces el nombre del primero. Es debido a esto que el orden de los personajes en esta historia no es necesariamente el mismo orden de la Sefirot. También hay otros conceptos en esto que son claros para aquellos expertos en los textos sagrados. Todo esto fue dicho explícitamente por nuestro rabí de bendita memoria. También comprendí, a partir de sus palabras, que esta historia alude a la muerte de los reyes y a su rectificación. Ambos conceptos, el de destrucción y el de rectificación, se encuentran relacionados de manera que la destrucción y la rectificación se hallan descritas tal como son arriba. Esto está relacionado con las razones discutidas más arriba. Pero aún así, las palabras están ocultas y selladas. El Rebbe no reveló en absoluto el misterio de esta historia. Solo iluminó nuestros ojos con los versículos y los conceptos antes mencionados, de manera que pudiésemos saber que en esta historia existen grandes, ocultos y tremendos misterios. No hay nadie entre nosotros que comprenda el porqué. Feliz de aquel que es digno de comprender algo de los misterios de los cuentos mencionados en este libro. Todos ellos son nuevos y maravillosos conceptos muy profundos. Profundo. ¿Quién puede encontrarlos? ¿Qué podemos decir o qué podemos expresar? ¿Quién ha escuchado algo parecido o quién ha visto algo igual? Y hasta aquí el cuento del Señor de la Plegaria del libro Los cuentos del Rabí Nachman. Espero que te haya gustado. Si llegaste hasta acá es porque te gustó mucho el cuento. Podés dejarme los comentarios, suscribirte, tocar la campanita para que te aparezcan todas las notificaciones y cuando suba nuevos audio Kabbalah puedas escucharlos, compartirlo, darle un me gusta. Todo para que yo pueda seguir subiendo videos y mucha gente pueda escuchar estos cuentos maravillosos y estos textos sagrados formidables. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo audio de Audio Kabbalah by Inca Tuaria.